Sí, sí la Ok, estoy viendo. bueno, listo. Bueno, entonces, bueno, y vamos a empezar ya con nuestra última webconferencia del curso. Ya estamos a nada de finalizar este curso de alimentos funcionales y transgénicos. Y en esta última fase, la idea es que ustedes puedan como ya unir de cierta manera todos esos conocimientos y darles un contexto en que está pasando pues todo eso que han venido trabajando en el curso. Entonces vamos a hablar un poquito de esas tareas que ustedes tienen que hacer o esos pasos que tienen que hacer en esta fase. En lo que me voy a centrar va a ser en cómo se realiza el estado del arte, los antecedentes, las diferencias que yo espero que ustedes muestren en este trabajo, porque a veces esos dos conceptos se pueden sobreponer un poco y puede ser un poco confuso cuando piden realizar los dos. Vamos a dar un repaso de cómo se revisan esas dinámicas de publicación, qué son los datos que yo necesito obtener, cuáles son esos datos importantes que yo espero que ustedes me muestren y analicen, y que igualmente con respecto a las patentes. Entonces, bueno, vamos a empezar por el estado del arte. Generalmente en un trabajo el estado del arte hace parte del marco teórico y tal como lo dice en el texto que puedes ver ahí, es identificar vacíos del conocimiento en el tópico que se está tratando. A diferencia de los antecedentes que ya vamos a ver, este se escribe en forma de ensayo. ¿Y qué es lo que se busca con este estado del arte? Partir desde la base. ¿Qué se ha hecho? ¿Cuál fue esa investigación tan importante que abrió la brecha para nosotros poder estar parados donde estamos en un tema de investigación? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de alimentos transgénicos, ese paso súper importante fue poder secuenciar el genoma, ¿sí? Eso es digamos, ese punto de partida para encontrar lo que nosotros encontramos. ¿Qué otra cosa puede ser importante, digamos, abordándolo desde el mismo tema? Cuando se encontró, por ejemplo, las técnicas de modificación genética. ¿Cuál fue ese momento en que se establecieron cuáles eran esas pautas que se debían seguir para establecer si un alimento genéticamente modificado era o no seguro? Todos esos momentos, digamos, como específicos que han aportado a ese desarrollo del conocimiento en el tema que yo estoy tratando, ese es el estado del arte, ¿listo? Lo escribimos en forma de ensayo, obviamente referenciado, ¿sí? Porque nosotros no estamos basando en nuestro conocimiento, sino de algo que ya está, de cuáles son esos hitos importantes que nosotros consideramos. Y es muy importante también identificar cuáles son entonces los vacíos, eso que falta por llenar en el tema, que todavía no está totalmente estudiado, en qué falta profundizar, qué es lo que está saliendo en este momento a la luz. Eso es el análisis que nosotros hacemos en el estado del arte. Entonces, para los estados del arte, ¿en qué nos basamos? Nos basamos en los artículos tipo review, que ayudan mucho porque ellos nos dan un contexto de cómo vamos y hacia dónde vamos. Conferencias también, en memorias de conferencias, que también las encontramos en algunas bases de datos, en los libros, que nos dan conocimientos como más generales y nos cuentan un poco más la historia, entre comillas, de dónde estamos, ¿vale? Eso es el estado del arte, ¿listo? Vuelvo y repito, está referenciado. Yo siempre les he dicho que las referencias deben ser actuales, pero obviamente cuando estamos hablando del estado del arte, se valen referencias antiguas, ¿sí? Siempre y cuando sean importantes, ¿no? O sea, siempre y cuando sean esas referencias base y fuertes para el tema que estamos tratando. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí. O sea que el estado del arte diríamos que es como, o sea, algo así parecido como una referencia histórica de lo que el proceso, más o menos. Sí, más o menos sí, como una referencia histórica, como un contexto que me permita entender a mí
¿Dónde estoy parado? ¿Cuáles son las bases que ya están bien establecidas? ¿Y cuál es ese vacío que hay que llenar? ¿Para qué es importante este estado del arte más allá de este trabajo? Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo una investigación a nivel de posgrado, inclusive a nivel de doctorado, que es mucho más importante esto, es que nuestra investigación llene un vacío en el conocimiento, que nosotros no estemos haciendo algo que alguien ya hizo, ¿sí? Entonces, esto, entender dónde estamos parados, nos va a ayudar a entender dónde están esos vacíos y cuál es de ese vacío grande que hay, porque obviamente vamos a tener grandes vacíos, no todo está totalmente estudiado, en qué de ese vacío me voy a centrar yo a investigar y a responder para llenar ese vacío de conocimiento, ¿sí? Entonces, por eso necesito saber históricamente qué ha venido pasando, ¿vale? ¿Cuál fue ese hito? ¿Cuál fue ese momento importante? ¿En qué se basó la técnica que yo estoy usando o la tecnología que yo pienso estudiar, ¿sí? Ese es como el contexto del estado del arte. Muy bien. Vale. La otra parte es los antecedentes. Los antecedentes ya son trabajos similares o previos que aborden temas relacionados a los productos elegidos. En nuestro caso, en el caso de la asignatura, como nosotros no vamos a hacer un análisis experimental, pues claramente esos antecedentes pues van a incluir el tema que estamos trabajando, ¿sí? Por ejemplo, si tú estás trabajando con maíz genéticamente modificado, pues el artículo que ha estudiado el maíz genéticamente modificado, pues va a estar en esos antecedentes. Pero si estamos hablando de una investigación, pues serían los temas similares. Entonces, un ejemplo. Jesús, estás trabajando en el desarrollo de un queso costeño probiótico. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles serían esos antecedentes? ¿Qué otros trabajos se han hecho en quesos probióticos? ¿Qué otros trabajos se han hecho en materias primas similares? ¿Qué otros trabajos se han hecho con los probióticos que tú piensas adicionar? Esos son los antecedentes. Ya no estamos hablando de hitos en materia de lo que yo estoy estudiando, sino en trabajos similares que permitan darle base a lo que yo voy a hacer, que me permitan evidenciar técnicas que otros autores han hecho, por ejemplo, y que dicen, no, mire, para este microorganismo, la técnica de encapsulación debe ser esta porque es la más eficiente. Entonces ya tú ya no vas a revisar esa técnica de encapsulación, sino que ya vas a tomar esa técnica que reportaron esos autores, por ejemplo. O que me permita como centrarme y decir, bueno, esto ya se hizo, estos son los últimos estudios, los más recientes, y basados en ellos, yo espero que mis resultados sean estos y por eso yo hago esta propuesta. ¿Qué quiere decir? Bueno, por ejemplo, Moscote y colaboradores realizaron un queso probiótico tipo campesino. Desarrollan un queso campesino probiótico que tiene un tiempo de vida útil de 2 semanas y que logra mantener la viabilidad del microorganismo durante ese tiempo de almacenamiento. Ese es un antecedente y basado en ese antecedente más adelante, entonces yo puedo decir que yo espero que mi producto, que en este caso es queso costeño probiótico, vaya a tener una vida útil aproximada de 2 semanas usando los mismos microorganismos. Esos son los que son los antecedentes. En este caso, ya no es en tipo ensayo, sino que ya se presenta en texto o tabla y es importante resaltar el trabajo y los resultados principales. Entonces, vamos a mirar este ejemplo que les trae. López Linares, importante resaltar los autores, puede ser al inicio o al final, pero se deben resaltar. Menciono el objetivo, evaluar la capacidad de extracción de compuestos fenólicos en afrecho, que es un residuo de la industria cervecera. ¿Cómo lo hicieron? Usando cloruro de colina y glicerol y aplicando extracción asistida por microondas. Entonces ya tengo el qué hicieron, el cómo lo hicieron y ahora el qué encontrar. ¿Qué es lo que yo quiero resaltar de
de esta investigación. Entonces, los autores encontraron que con el DESE tuvieron extractos con concentración de compuestos fenólicos 1.5 veces mayores a la obtenida con metanol. ¿Por qué? Porque para mí es importante revisar qué pasa con los solventes de extracción. Otro, los compuestos fenólicos más abundantes en los residuos fueron ácidos ferúlicos y cumárico. Además, el sólido residual de la extracción no presentó carbohidratos modificados estructuralmente, por lo cual estos residuos podrían tener una aplicación adicional en la industria de los biocombustibles. Entonces, mira que la estructura de los antecedentes no es tipo ensayo. Es muy preciso, donde yo en un párrafo tengo que decir qué hicieron, cómo lo hicieron y qué es importante de esos resultados. Esos son los antecedentes. Generalmente se pueden encontrar, o más bien, generalmente lo que yo busco son antecedentes de los últimos 5 años. ¿Por qué? Nosotros ya en el estado del arte hemos hecho un análisis de cuáles fueron esos hitos, ¿sí? Ya dijimos cuáles son esas bases importantes. Ahora yo quiero saber cuáles son esos estudios más recientes, más novedosos, en qué se está trabajando. Y para eso, entonces, utilizo los artículos de los últimos 5 años. Para este trabajo pueden ser entre 5 o 6 artículos, los más importantes, los que les parezcan más interesantes y más innovadores, que les permiten, pues, hacer como un contexto del tema, ¿vale? ¿Por qué no son artículos anteriores? Porque muy probablemente ese artículo por allá, el 2000, alguien ya lo retomó, lo modificó y encontró nuevos resultados más interesantes. Y lo mismo, digamos que lo retomaron en el 2008 y lo mismo va a pasar en el 2010 y así sucesivamente, porque en eso se basa el conocimiento. Entonces, los antecedentes, pues los vamos a hacer en este punto cercano a donde estamos, ¿vale? ¿Hasta ahí alguna pregunta, Jesús? Más o menos qué cantidad para el tema del antecedente, diríamos, cuántas hojas. No, no es tan importante el número de hojas. ¿Por qué? Porque tú puedes decidir organizar tus antecedentes en una tabla, ¿sí? Donde la primera columna es el objetivo, la segunda columna es pues una metodología corta y la tercera columna son los resultados más importantes y la cuarta son los autores, ¿vale? Y eso se te va a llevar un espacio diferente así lo haces en texto. Entonces, no es tanto el número de páginas, sino el número de artículos. Yo les recomendaría mínimo 5 artículos. 5 artículos. Ok. ¿Está claro la diferencia entre estado del arte y antecedentes, Jesús? Sí, claro. Okay, sí. Acá se tiene que ser, diríamos, más conciso en lo que se hizo. Y acá diríamos que en el estado del arte es como relatar esos acontecimientos que se han hecho durante todo el proceso histórico diríamos, de lo que estamos hablando de los alimentos transgénicos. Exactamente. Y la otra diferencia importante es que tú en el estado del arte puedes dar una opinión sobre dónde crees tú que está ese vacío del conocimiento, dónde sientes tú que falta investigar más, dónde se puede llegar a impactar. Yo creo que lo tengo definido y se lo planteé a ustedes desde la vez pasada. O sea, me he inclinado mucho hacia esa parte de los resultados adversos de los alimentos transgénicos. En eso no ha habido tanta investigación, inclusive cuando se hacen, las grandes transnacionales cogen y muelen al que hagan esas investigaciones. Entonces, he identificado 2 estudios en donde unos hablaron con ratones, que hicieron con ratones, y eso hubo una modificación en los organismos de esos animales de que modificó el vaso. Inclusive dijeron que las muestras eran muy pequeñas y vino alguien y la hizo con una muestra más grande y los resultados siguen siendo los mismos. Me llama la atención que los estudios que se hacen con respecto a los alimentos transgénicos, donde se determinan que son saludables,
los hacen las mismas empresas. Bueno, algo que llama la atención, y entonces, no sé, me ha quedado ahí como el sinsabor en ahondar en eso. Ok, por ejemplo, eso puede ser parte del estado del arte, pero ten en cuenta que siempre debe ir soportado, ¿no? O sea, el estado del arte, si bien es un tipo de ensayo, no es un ensayo de opinión, es un ensayo soportado. Entonces, tú mismo pues lo estás diciendo, hay estudios que lo demuestran, pero la idea no es como tal hacer una crítica, ¿sí me entiendes? Exacto. No es hacer una crítica de qué se ha hecho, qué no se ha hecho, sino identificar cuáles son los vacíos del conocimiento. ¿Listo? Eso con respecto al estado del arte. Los antecedentes no llevan la opinión tuya, ¿sí? Tú no vas a decir estos estudios me parecen bien o me parecen mal. Los antecedentes cuentan qué se ha hecho y qué se ha encontrado, ¿vale? Ok. Entonces los antecedentes usted me dice que puede le podría hacer una tabla donde identifique los objetivos. Sí, me voy a salir un momentico acá de la presentación y me permites, voy a abrir un archivo para mostrarte cómo podrían ser unos antecedentes en tabla. Regálame un segundo, yo por aquí tengo unos antecedentes que he hecho de un tema en tablas. Esos antecedentes en tablas los puedes hacer dependiendo si es más cómodo el tema que estás tratando, ¿sí? Y aplica también para tu trabajo, tu tesis o tu propuesta. Mira, acá te lo voy a poner. Por ejemplo, acá yo tengo unos antecedentes. ¿Me confirmas si estás viendo el documento de Word? Jesús, ¿me confirmas si estás viendo el Word? Sí, ya. Sí. Listo, lo voy a agrandar un poquito. Por ejemplo, yo aquí tengo unos antecedentes donde yo lo que estoy analizando son modelos por algo que se llaman redes neuronales, modelos matemáticos. Para yo escribir lo mismo en cada párrafo, pues se vuelve tedioso el documento. Entonces, mira, yo puedo hacer una tabla de antecedentes donde yo digo cuál fue la materia prima, cuál fue el tipo de extracción que usaron, cuál fue el solvente, cuáles fueron las variables de entrada. O sea, la información que yo necesito, yo la puedo hacer en una tabla. La tabla no tiene que ser con una estructura estricta, sino como tú creas que puedes simplificar la información. ¿Qué tienes que tener en cuenta si decides hacer una tabla? Que tenga las referencias, que dentro de la tabla estén las referencias de cada uno de los autores y que para cada una de los ítems de la tabla des la misma información, ¿sí? Digamos que uno utiliza una tabla cuando uno quiere comparar entre antecedentes. Por ejemplo, si tú quieres, en tus antecedentes, tú consideras que son importantes estudios que evaluaron la viabilidad del microorganismo en diferentes materias primas. Tú puedes hacer una tabla donde pongas cuál fue la materia prima, cuál fue el microorganismo, cuál fue la viabilidad inicial y cuál fue la viabilidad final y cuál es la vida útil. Porque es una tabla en la que yo puedo mirar cuáles, digamos que puedo comparar fácilmente cuáles fueron las diferencias. Pero si la información que tú quieres dar de cada uno de los artículos es diferente, yo te recomiendo que lo hagas en texto, ¿vale? Porque entonces en la tabla me va a perder un poquito, porque no va a ser congruente como cada una de las columnas. ¿Sí me hago entender? Sí. Ok. Listo. Entonces, eso pues sí lo dejo yo a tu discreción, cómo lo quieres hacer, pero pues siempre ten en cuenta eso. Cuando hacemos antecedentes en una tabla, es porque queremos hacer algún tipo de comparación. Jesús, regálame un segundo que se está oscureciendo y voy a prender la luz, ¿vale? Ok.
Listo, ya. Bueno, entonces hasta ahí vamos claros. ¿Ya quedó clara la diferencia entre estado del arte de antecedentes o tienes alguna duda al respecto? Bueno, me pongo que no. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de las dinámicas de publicación. Estas dinámicas de publicación las vimos en el CIPAS, pueden revisar, creo que yo les envié la grabación del CIPAS, que estuvieron muy bien explicadas por nuestro invitado. Y de hecho ese CIPAS tenía la intención de fortalecer un poco esta parte del curso. Pero entonces, cuando nosotros hablamos de dinámicas de publicación, tenemos que tener en cuenta cuáles son las palabras claves que vamos a buscar. Recuerden, y vuelvo y lo repito, vean la grabación del CIPAS, que les presentan muy bien cómo es el tema, la búsqueda de las palabras claves. Esas palabras claves son palabras que generalmente se usan en esa área de estudio. ¿Listo? Si voy a buscar frente a una materia prima, tengo que ver no cómo la llamo yo, cómo la llaman en mi región, sino cómo generalmente se llama a nivel mundial o se usa en la literatura científica. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con yuca y entonces la yuca en unas partes le dicen de una forma, en otras partes les dicen de otra, entonces yo tengo que buscar cuál es la palabra que más se usa o buscarla por el nombre científico para no sesgar la búsqueda de resultados. Una vez yo define cuáles son esas palabras claves, puedo entrar a plataformas como Scopus, y en Scopus me va a permitir realizar las búsquedas o entender cuáles son las dinámicas de publicación. ¿Cuál es el primer gráfico que ustedes deben analizar? El gráfico de documentos por año. Este gráfico de documentos por año lo que nos va a permitir es establecer dónde está ese pico de publicaciones sobre un tema o sobre esas palabras claves que yo estoy buscando. En el tema del que yo les traigo la figura acá, entonces podemos ver que no es sino como por allá hasta el 2009 que empiezan a aparecer publicaciones al respecto, pero es muy quieto y realmente es hasta después del 2015 donde las publicaciones empiezan a subir hasta 60 publicaciones por año. ¿Y esto qué quiere decir? Que es un tema actual, que es un tema que se está investigando, que es un tema que todavía hay mucho por estudiar porque es muy nuevo. Inclusive podemos ver que a mitad de año ya vamos en más de la mitad de las publicaciones del año pasado. O sea que podemos prever que para el próximo año esta curva va a seguir subiendo. Este es el análisis que nosotros debemos hacer. Esto nos permite entender cómo son las dinámicas de publicación por año, en qué año se movió más la publicación, cuándo empezó a surgir este tema. Entonces, por ejemplo, si nosotros miramos este tipo de gráficos, pues ya sabemos que de pronto por aquí en el 2000 que encontramos un artículo al respecto, aquí de pronto este artículo puede ser un hito en el tema. Y este artículo yo lo tengo que leer para incluirlo en el estado del arte, porque fue como el primero que se publicó usando las palabras claves que yo puse. El otro análisis es con respecto... Ingeniera, ¿usted nos podría compartir el link del CIPA? Claro que sí, yo se los vuelvo a enviar. Yo se los vuelvo a enviar con mucho gusto para que lo revisen, porque ahí sí, pues se trabajó como muy paso a paso cómo se usan estas plataformas, entonces les va a servir muchísimo. Que es como un repaso para que se acuerden, pero claro, yo se los comparto. Cuando hablamos entonces de los documentos por autor, nuevamente, ¿quiénes son esas personas que han investigado en el tema? ¿Quién está investigando más? ¿A qué universidad pertenece? ¿Por qué será que en esa universidad se está investigando tanto al respecto? ¿Será que es que hay una asociación o, por ejemplo, es un país que le está apostando mucho a ese tema de investigación? ¿Por qué sería un país que le está apostando mucho?
O definitivamente, ejemplo, tú estás buscando el yuca y resulta que el que más publica es un estadounidense. Y entonces uno dice, bueno, pero si en Estados Unidos no se da la yuca, ¿por qué es que en Estados Unidos le están apostando tanto a publicar en yuca? ¿Cierto? Entonces son preguntas que nos podemos hacer para entender cómo son esas dinámicas de publicación, qué es lo que está pasando alrededor de este tema que a mí me interesa, quiénes son los que están publicando, por qué está el interés en las publicaciones, porque además eso nos permite también interpretar el contexto mundial alrededor de ese tema de investigación. ¿Quiénes son los interesados? Resulta que es que el investigador de Estados Unidos, por ejemplo, trabaja para una fundación que aplica conocimientos en Latinoamérica. Ah, bueno, entonces eso es un contexto. O no, o es que resulta que es que les está llegando, están viendo el potencial de la yuca allá en Estados Unidos. Estoy inventando, no sé cómo serán las dinámicas en yuca, pero resulta que es que están viendo las potencialidades que tiene y por eso le están apostando todo a investigar en eso. O es que resulta que es que el investigador sí es estadounidense, pero es de un país productor de yuca, un país andino que produce yuca y por eso es que le interesa, es para el desarrollo de su región. Entonces, esas preguntas nosotros nos las podemos hacer y las podemos responder entendiendo un poco quiénes son los que están publicando al respecto. Las otras dinámicas de publicación, entonces, los documentos por tipo. Si nosotros vemos que se están publicando más artículos que reviews, esto podría decir que se están haciendo muchos trabajos de investigación, ¿sí? Que lo que se está moviendo es trabajos de investigación en la aplicación de la técnica o en la aplicación de la materia prima, que eso es lo que está mandando la parada y lo que estamos publicando es artículos fuertes en investigación. Si vemos que por el contrario, son los reviews los que se están llevando la parada, pues quiere decir que ese tema de pronto ya está muy estudiado y ya hay más o se está llevando más a buscar qué más se puede investigar con respecto a eso. Lo mismo para los capítulos del libro y lo mismo para las conferencias. En este documento es por tipo. Muy interesante es la comparación, si hay más artículos o hay más reviews. Porque generalmente cuando hablamos de reviews, esos reviews son muy, es interesante mirar, bueno, esos reviews están siendo muy especializados, o sea, esa área, estamos cogiendo pedacitos pequeños y estamos profundizando, o realmente son más generales. ¿Qué está pasando con esos reviews? Entonces, ese es el análisis de los documentos por tipo. Los documentos por área, entonces nos van a decir dónde se está aplicando eso que yo estoy evaluando. Muy probablemente, si estamos hablando, por ejemplo, de alimentos funcionales, lo que más nos va a aparecer es de pronto aplicaciones en medicina, bioquímica y agricultura. Muy probable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son las áreas en las que nosotros estamos, entre comillas, o se supone, impactando con esta investigación. Pero, ¿qué tal que haya mucho en el área farmacológica? Entonces, ¿qué querría decir esto? Que hay un interés de la parte farmacológica en que estos alimentos funcionales ya no sean solamente alimentos funcionales, sino que se vayan hacia la parte de los nutracéuticos y venderlos como medicamentos. Esta podría ser una tendencia que estamos viendo. Entonces, ese es cuando nosotros podemos analizar esos documentos por área de estudio, pues entonces lo que nos va a permitir es dónde se está aplicando ese tema que yo estoy estudiando. Y por último, los documentos por territorio, muy similar a los documentos por autor, pues nos van a permitir darnos ese contexto mundial. ¿Dónde se está investigando? ¿Por qué se está investigando en esos países y no en otros? ¿Por qué esos países puede que estén apoyando más la investigación en ese tema y no otros países? ¿Listo? Por ejemplo,
en el tema de alimentos transgénicos, nosotros podríamos mirar con respecto a las empresas. Entonces, cuando vemos que hay un país que está investigando más en alimentos transgénicos, nos podríamos hacer la pregunta, bueno, ¿es que allá están las empresas de alimentos transgénicos o por qué es que allá se está produciendo más? ¿O qué tipo de artículos se están produciendo en ese país? ¿O será que es que allá están haciendo más un análisis del efecto en la salud de los transgénicos y por eso están investigando más? Entonces, ese tipo de análisis son los que nosotros podemos hacer con respecto a las dinámicas de publicación. ¿Hasta ahí vamos bien, Jesús? Sí, ingeniera, sí. Perfecto. Y por último, entonces vamos a ver las dinámicas de patentes. Cuanto a las patentes, recuerden que son trabajos que se han hecho, que han sido patentados o que ha sido estudiada y certificada su calidad, su originalidad y pues que su reproducción o el uso de una técnica va a ser bajo permiso de los autores de ese trabajo. Cuando ustedes entran a Scopus, aparte lo que van a encontrar es esto, ¿sí? Ustedes van a poder buscar sus palabras claves. Cuando le dan en la parte de documentos, van a encontrar toda la información que les mostré anteriormente. Igual en la grabación del CIPAS pueden ver exactamente cómo entran. Y también hay una parte de patentes. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes muestren de las patentes? ¿Cuántas patentes hay al respecto? ¿Cuándo se patentó lo primero acerca del tema que están estudiando? Y de qué se trató esa patente, qué fue lo que se patentó, cuáles fueron las dinámicas de patentes en los últimos 5 años, han aumentado, han disminuido, cuáles son los temas que se están patentando en los últimos 5 años, cuáles son los países que están otorgando esas patentes y si pueden encontrar la información, porque no siempre está disponible, si la patente, por ejemplo, está solamente para el país o solamente para la Unión Europea, pues qué tipo, digamos, de cobertura tiene la patente. Y en cuanto al tipo de la patente, pues si es una patente de invención, si es una patente de modificación de una técnica, si es una patente que simplemente están renovando una patente anterior. Eso es muy importante porque nos va a centrar a nosotros en el mercado. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está patentando? ¿Qué realmente se está quedando solamente en investigación? ¿Qué se está usando en la industria? Porque realmente las patentes, los investigadores no son muchos los que patentan, ¿sí? Que nosotros publicamos, nosotros le damos, digamos, la información al público, pero cuando hay algo muy importante que tiene potencial de venta, pues generalmente se patenta. Entonces, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos patentando? ¿Por qué se estará patentando eso? ¿Y por qué es interesante? ¿Listo? Entonces, lo pueden encontrar también en Scopus. ¿Alguna pregunta de las patentes, Jesús? Profe, ¿me podría? No me quedó claro ahí. ¿Qué se busca con eso? Ok. Partamos del hecho de, una cosa son las publicaciones, ¿listo? Y otra cosa es lo que se patenta. Lo que se patenta es lo que se registra ante una autoridad competente bajo el estricto nombre de Jesús David Moscote encontró estos resultados y que este es el protocolo para realizar un proceso específico y él lo encontró, él lo descubrió y no quiere que nadie más lo use sin su permiso. Entonces va y lo patenta. ¿Listo? Cuando yo estudio las dinámicas de las patentes, lo que estoy buscando es entender de toda esa investigación que se está haciendo, que realmente es eso que el tan innovador, que el que lo inventó considera, o el que lo encontró considera que lo debe proteger. Que una patente es una protección de la propiedad intelectual. Entonces, cuando yo reviso, ¿para qué un número de patentes? Pues
realmente en ese tema se está patentando o la información que hay y los procesos que hay son de libre adaptación. Fecha de la primera patente, yo lo analizo para saber desde cuándo ese tema es tan importante que necesita protección. ¿Listo? En el tema de los transgénicos, muchas de las semillas transgénicas son patentadas y por eso solamente algunas empresas las pueden usar porque tienen su patente y entonces solamente son ellos los que pueden usar esa técnica. O por ejemplo, yo encuentro una técnica de ingeniería genética para modificar plantas. Yo la puedo patentar y solamente yo la puedo usar. Y si alguien la quiere usar, me tiene que pedir permiso. Ingeniera, le hago una pregunta. Sí. ¿Usted sí cree que las intenciones de esas transnacionales en desarrollar las semillas transgénicas lo hacen pensando en la humanidad o lo hacen pensando en someter a la humanidad por medio de su poder económico? ¿O lo hacen bajo un concepto bioético? ¿Usted qué piensa de eso? Yo creo que hay un poquito de todo. La necesidad por temas de seguridad alimentaria está dada. No fueron solo las transnacionales las que se han dedicado a destruir suelos, a modificar de forma indiscriminada la fauna, la flora. No fueron ellos, o sea, hemos sido todos los que de cierta forma hemos aportado a que en este momento necesitemos modificar de forma rápida las plantas para asegurar, para tener seguridad alimentaria, ¿sí? O sea, eso no podemos decir es que fueron las transnacionales las que lo hicieron, no. Hemos sido todos a lo largo de la historia, ¿sí? Que hay un beneficio económico, claro, hay un beneficio económico. Y hay una búsqueda económica al respecto, sí hay una búsqueda económica al respecto. Que hay muchos aspectos, yo diría que no tanto en la modificación genética, porque pensar que la modificación genética es hecha por el hombre es errarnos mucho, porque es que la modificación genética se da de forma natural y espontánea. Nosotros lo que estamos haciendo es acelerarla. Si estamos hablando de que un alimento es transgénico porque estamos suprimiendo un gen que lo hace resistente a un insecticida, nosotros no estamos descubriendo que el agua moja. Muy probablemente en algún momento va a haber una planta que naturalmente suprime ese gen, logra sobrevivir a la presencia del insecticida, se reproduce y entonces se genera esa modificación genética. ¿Vale? Nosotros lo único que estamos haciendo es acelerando esos procesos porque lo necesitamos. Las intenciones económicas de los grupos grandes ya son otra cosa, pero en términos de ciencia, yo creo que las intenciones son buenas. Que obviamente que se necesitan estudios, claro que se necesitan estudios, y se necesita ser muy estricto cuando hablamos en el tema de alimentos, sí, pero pensar que solamente cuando hablamos de transgénicos es por una necesidad simplemente de una empresa sería taparnos los ojos porque esas modificaciones genéticas tarde o temprano se van a dar de manera natural. Y muchos de los alimentos que consumimos actualmente han sido productos de modificaciones genéticas que se han dado de manera natural. Es que me refiero más exactamente. Esto me ayudaba a leer mucho. Lo que eso ha sido muy fundamental. El desarrollar este curso con usted, que a veces lo desarrollo a lo último, pero bueno, son temas de tiempo y de todo, pero leo y leo. Y uno de los países más afectados
uno de los países más afectados con respecto a lo que se está viendo de los maíces transgénicos es México, porque en México en realidad diríamos que es como esa cultura viene, es que el maíz viene de ahí, creo. Sí. Lo que he alcanzado a leer, el maíz es autóctono de México y ahí se fue con el descubrimiento de Colón cuando llega a América y está desapareciendo para ellos tan esencial y que han dado la pelea a nivel jurídico con el tema y que están legislando más para las empresas que vienen con esos propósitos y que se está perdiendo la autenticidad de su maíz. Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando ya el maíz sea transgénico? Totalmente. Que ya usted sabe que eso viene con unas modificaciones que ya la semilla que produce ya no la pueden volver a sembrar porque no va a dar la mayor producción. O sea, tiene que volver a sembrar la misma semilla. Y ahí, o sea, mi preocupación es esa. Mi preocupación es esa. Mi preocupación no va más allá de lo económico. Mi preocupación más va hacia lo ético, a la intención del ser humano, porque nosotros por naturaleza somos malos. Ok, Jesús. Entonces, eso es lo que me preocupa a mí. Me preocupa. Por ejemplo, mire, las sandías. Usted cultiva una sandía y una sandía grande, pero usted coge esa semilla y la vuelve a sembrar, ya no le da la misma sandía, ya lo que le da es una cosita pequeña y ya la vuelve a sembrar y ya después no se reproduce. Entonces yo veo que ahí hay como una intención que es la que me preocupa. Ok, yo creo que no es intención de las empresas. Hay una falta de legislación clara, pero pues no creo que sea solo en los alimentos transgénicos. Hay muchas cosas que legalmente, o más bien que el tema ético se pasa por encima cuando estamos hablando de legislar. Y eso pues, como que no vamos a entrar en discusión de cuáles sí y cuáles no, pero muchas veces pasa en muchos temas, no solo en los alimentos transgénicos. Pero yo también veo ahí mucha culpa del consumidor. ¿Por qué? Porque en la industria de alimentos, la oferta se mueve de acuerdo a la demanda. Entonces, ¿en qué punto nosotros empezamos a rasgarnos las vestiduras y a decir es que estamos perdiendo, no solo para el maíz, sino para muchos alimentos que son autóctonos? A rasgarnos las vestiduras, decir es que se nos están perdiendo nuestros cultivos y la diversidad y nuestras cosas, pero fuimos los primeros que aplaudimos cuando llegaron los monocultivos. O somos los primeros que decimos es que este producto a mí me lo tienen que traer de maíz amarillo porque es que si es de colorcitos a mí no me gusta. ¿Sí me entiendes? Entonces, claro, hay una oferta que se mueve de acuerdo a una demanda. Entonces, cuando nosotros vemos quiénes están dando la lucha porque esos cultivos autóctonos no se pierdan, muchas veces es el campesinado, la gente que apoya el campesinado, los que conocen esos productos. Esos maíces, por ejemplo, tan exóticos que se dan en México, que son supremamente interesantes, los colores que tienen, los distintos perfiles de aplicación que tienen son supremamente interesantes. Pero si tú te vas al mexicano del DF, un chico entre 20 y 25 años, pongámosle entre 15, y te dices, ¿tú comes tacos? Sí, yo como tacos. Si yo te traigo un taco de colores, ¿te lo comes? No, no, porque es que el taco tiene que tener unas características. Entonces, ¿qué tanto tenemos la culpa nosotros como consumidores de estar, digamos, fomentando por nuestra misma demanda qué es lo que se oferta? Entonces ahí hay una reflexión bastante grande, porque pues digamos que en los temas éticos yo siento que se trata, por lo menos desde la parte de la investigación, ¿no? Ya en la parte empresarial hay tiburones muy grandes que
juegan con la ética más o menos como se les da la gana. Yo siento que en el tema de investigación hay mucho, pues, digamos, mucha conciencia de muchas cosas, pero pues realmente lo que va a llegar va a depender de la demanda. Entonces también que hay que mirar qué tanta culpa tenemos nosotros en cuanto a la demanda. Y no te vayas muy lejos. Vámonos a Nariño. Nosotros tenemos una variedad de papas impresionante. Si tú vas al supermercado y te ponen papa morada, papa roja, papa azul, papa de todos los colores, tú vas a comprar la misma papa que siempre compras, porque uno, no estás dispuesto a pagar un costo mayor por una papa que ni idea, y dos, pues ya estás acostumbrado. Entonces, a veces sí hay que mirarlo un poco más hacia atrás, más de que las grandes empresas y la legislación, que estamos haciendo nosotros como consumidores de productos en general para generar esos contextos tan complejos de pérdida de biodiversidad. Y te pongo el Muy ejemplo bien, acá en el muy bien, Valle. ¿Perdón? muy bien. No, y para terminar, para cerrar, te pongo el ejemplo acá en el Valle. Pues yo cuando llegué aquí al Valle, el Valle ya era 100% caña. Cuando en este momento el gran problema del Valle y todos los proyectos de investigación y toda la plata se está yendo a recuperar suelos y buscar otros cultivos que no sean caña, porque el monocultivo dañó las tierras fértiles del Valle. Entonces, la caña dañó las tierras fértiles, pero en su momento, la apuesta gubernamental, lo que por el tema laboral, por el tema de todo un contexto, el Valle quería ser potencia en caña. Y había la gente y había el apoyo y no nos dimos cuenta de todo el daño que podíamos hacer con esos monocultivos. Entonces, ahí yo creo que hay que irnos un poquito más, qué responsabilidad tenemos todos en ese. Se están yendo más que todo, bueno, he visto ahí que el Valle hoy se está yendo hacia la parte frutícola. Están cultivando mucho mango. Están cultivando, por ejemplo, se están haciendo mucho en la piña. En este momento el Valle es el segundo productor de piña del país. Le está apostando mucho a la mora, de calidad y al aguacate. Pero, por ejemplo, con el aguacate... Pero siento, ingeniera, que, o sea, es la dinámica, ¿no? Que tienen que hacer de los cultivos. Porque si vuelven con la piña, mango, fresa, lo mismo, se convierte en un monocultivo al final. Entonces yo siento que de esa experiencia que están viviendo, deben de buscar la manera de cómo dinamizar esos cultivos para que en realidad sea productivo, porque sí se cultiva. Bueno, el mango diríamos que es un cultivo perenne en lo que estamos hablando. Pero al final se convierte en un monocultivo. Entonces, claro, y por ejemplo, yo creo que la apuesta ahí es, cómo dinamizamos esto para que no llegue a pasar lo que pasó con la caña. eso es lo que se busca, entre comillas, pero mira, por ejemplo, el caso del aguacate. Estamos apostándole todo y desde el gobierno y desde muchas zonas, el aguacate es producto de exportación con alto valor agregado, nutritivo, procesémoslo, cultivémoslo, vamos a darle duro al aguacate y a reemplazar cultivos por los cultivos de aguacate. ¿Cuánta agua consume un árbol de aguacate? ¿Cuánto daño al suelo le hace un cultivo de aguacate? Entonces, pero si tú hablas, hay mucha gente, sin el fin de entrar en el tema político, pero mucha gente que apoya ciegamente al gobierno actual, dice, no, el aguacate, el oro, y vamos a reemplazar los productos derivados del petróleo, porque es que el gobierno dijo que aguacate, y vamos con el aguacate, y todo con el aguacate. ¿Y qué hay detrás? Entonces, es lo que te digo, hay mucha responsabilidad de todos como sociedad desde la base, de a veces impulsar esas dinámicas que no son
tan benéficas en términos éticos, pero pues que terminan siendo respuesta a la demanda. Bien, no, muy bien. No, Inge, Matías, ese es un tema que hay que buscar un equilibrio. Yo les hablo desde lo que es el departamento de La Guajira y el departamento del Cesar, donde yo vivo. Yo vivo en Chiriguaná, un municipio que hace parte del corredor minero. Y la pregunta que nos estamos haciendo, ¿qué va a pasar cuando no existe el carbón? Es que el carbón es un producto que se va a acabar, porque la multinacional Drumo se proyecta que tiene 1.200 millones de toneladas, y eso lo dijo hace como 10 años, 5 años atrás. Y si saca un promedio de 36 millones de toneladas al año, ¿cuánto carbón le queda al departamento? Ingeniera, entonces, que ya hay un daño ambiental, que si usted pasa en un avión por el departamento del Cesar, en todo el centro, es desértico. ¿Cuáles son esas alternativas que le queda al departamento del Cesar si el departamento del Cesar tenía una vocación agrícola y pecuaria? Pero ¿qué ha pasado? No solamente por eso, es que aquí hay un problema, más que todo mental, de acciones, que pasa por, bueno, lo político, que no hay que obviarlo, porque todo, yo creo que todos los problemas de este país pasan por lo político, que si no existiera eso, nosotros no tuviéramos problemas. Pero, ingeniera, que hay un problema, a diferencia de lo que usted está viendo allá. Drumo tiene 5.500 trabajadores directos y 15.000 indirectos. Si usted multiplica eso, 20, estamos sacando una cuenta entre 20.000 y 25.000 trabajadores. Póngale que cada trabajador tiene un núcleo familiar de 4 personas. Estamos hablando que está afectando 100.000. El departamento de Cesar tiene 1 millón. ¿Usted se imagina el impacto que va a generar cuando, inclusive ya se generó porque Prodeco cerró, que era en la Jagua de Ibirico, y un señor que tenía un supermercado que se llamaba Mercajagua, parecido a Ara o a De Uno, sacrificaba 20 novillos semanales. El señor ayer, hace como 15 días, se pronunció, quebró 60.000 millones de pesos. ¿Qué va a pasar con eso, ingeniera? Y eso es lo preocupante. Yo he venido hablando con muchos compañeros de la UNAC. Yo dije, sí, se están haciendo proyectos de investigación, y usted lo acabó de decir, que aquí lo anoté. Dice, se están haciendo muchos investigación, pero se están quedando en la biblioteca, se están quedando, y no estamos accionando absolutamente nada. Pura investigación, investigue. Muy bien, sí. Un placer para mí ser un investigador y llegar a, pero ¿y qué está pasando si no lo estamos poniendo en acción? No estamos haciendo nada. Y eso es lo que a mí me preocupa. A veces tengo muchas ideas y no puedo, porque también voy a entrar dentro de ese bote también, porque también no acciono y quedo ahí como en el discurso. Y el departamento de Cesar sí tiene un problema, ingeniera, y preocupante, porque si usted multiplica 36 millones de toneladas, eso al departamento de Cesar le quedan 30 años de carbón aproximadamente. Y en esos 30 años, Alemania lleva de 1965 haciendo una transición energética del carbón, y todavía no la ha terminado, y nosotros ni siquiera la hemos empezado. Eso es lo preocupante. Oh, y otra cosa, resulta y pasa que el departamento de Cesar, ¿usted conoce el departamento de Cesar? No, no he tenido la oportunidad de ir. La voy a poner en contexto. El departamento de Cesar creo que tenía 2 empresas lecheras. Una es Claren, que hace un suero espectacular, que creo que es un suero que mucha gente lo ha, Clarence, y tenía, a diferencia de Cicolá y de PA y Nestlé, que son unas multinacionales, esas eran empresas cesarenses. Quebraron porque resulta y pasa que la visión de sus empresarios es una visión política. A diferencia del Valle, que tiene empresas.
El departamento del Cesar, la única empresa que tiene y que genera las regalías de todo, por lo general es Drummond, el carbón. Entonces no nos hemos puesto, delicioso, no nos hemos puesto de acuerdo en cómo vamos a nosotros a mejorarle. Imagínense, un trabajador de Drummond que le tengo la experiencia, hay personas que no saben leer y escribir y son grandes porque manejan bien, tiene un sueldo de aproximadamente 7 millones de pesos. Yo que he ido a la universidad, usted que ha estado en la universidad, una persona que no sabe leer ni escribir con un sueldo de 7 millones de pesos y se termina Drummond, ¿qué va a hacer? Claro. Eso es lo preocupante. Y le estoy dando una realidad para que usted entienda el contexto de lo que en realidad hay en Colombia. Si nosotros somos carbón dependiente y petróleo dependiente, ¿qué pasa cuando esas dos huevitos que tiene la gallina de oro se acabe? ¿Qué pasa con Colombia? Entonces, convirtamos a Colombia en un país potencial en turismo. Sí, tenemos unos paisajes lindos, pero ¿quién le garantiza la seguridad a las personas que vengan a visitar el país y cuando se suban allá lo primero que hacen es secuestrar? Sí, qué pena, termina, Jesús. A diferencia de Dubái, que Dubái está hoy. Los árabes entendieron que el petróleo no va a ser el futuro y han convertido a Emiratos Árabes Unidos en la panacea del turismo, pero ahí hay seguridad. Es que para que haya turismo tiene que haber seguridad. Allá en el valle yo me imagino esos paisajes hermosos y quién se monta para allá para esos cerros. Sí, es que hay muchas cosas. Bueno, uno, lo que tú dices es totalmente cierto, pero no creas, acá en el valle hay una situación similar, no con respecto al tema de carbón y minera, pero sí con respecto a los ingenios. Si tú ves en Cali, pues Cali es una ciudad grande, aquí la gente pues tiene diferentes empresas en las que trabajar, pero si vamos a los municipios del valle, el 80% de la población trabaja en los ingenios, como cañeros, como recogedores de caña, como las personas que indican la vía cuando sale el tren cañero, como cualquier cosa, pero trabajan en los ingenios. Entonces, es un tema similar. El ingenio, entonces, estamos hablando de que la normatividad por temas de salud pública es reducir el azúcar. La industria del azúcar está cambiando, entonces ya no están produciendo caña, sino que están produciendo bioetanol. Para eso bioetanol están haciendo unas megaplantas, pero necesitan personal calificado. Están reemplazando esos cultivos de caña por otros cultivos, pero entonces ya no necesitan tanta gente. ¿Qué está pasando con el trabajo en esos pueblos? Entonces, ¿por qué también hay tanta resistencia al cambio? Pues porque hay motivos económicos de la población totalmente entendibles que están pensando, sí, muy bonito el tema ambiental, pero es que yo me quedo sin trabajo, ¿con qué le doy de comer a mi familia? O sea, es un tema totalmente entendible. Y por otra parte, con respecto a lo que tú dices de la investigación, que también lo había mencionado, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros los investigadores debemos siempre estar con miras a cómo podemos aplicar eso en la realidad, de que no quedarnos en un laboratorio. Pero te voy a contar una experiencia que tuve. Yo trabajé en un megaproyecto de acá en la Gobernación del Valle, precisamente en cultivos de mora, piña y aguacate. Ese megaproyecto abarcaba desde la parte agrícola hasta la parte de producción, y los resultados de ese megaproyecto fueron socializados con agricultores. Por ejemplo, toda la parte agrícola se llevó a la planta, pues a los cultivos. Se hicieron los ensayos allá, se les dejó el montaje para que continuaran. Fueron cantidad de expertos a explicarles, a decirles, miren, esto es lo que están haciendo mal, esto lo están haciendo bien, vamos a cambiar esto para mejorar la cadena productiva. Digamos que ese esfuerzo se hizo desde la universidad y en investigación para que eso no se quedara ahí,
y hay libros que se repartieron con los, o sea, se hicieron libros en términos no técnicos, sino muy claros para que el agricultor lo pudiera leer y entender. Pero si nosotros vamos entonces a las políticas de gobierno y llega un agricultor y dice, mire, es que yo necesito montar esta tecnología que me trajeron de la universidad, que es buena, que me permite mejorar el riego en mis cultivos y no gastar tanta agua, por ejemplo. No hay financiación, no hay voluntad política, entonces pues se queda ahí. Entonces también a veces en investigación estamos un poco queriendo hacer mucho, pero también un poco amarrados porque dependemos mucho de ese tema de voluntad política, que a veces es difícil, es bien complicado. Pero aquí seguimos, tratando de aportar un granito de arena. Sí, genial. Y créame que a mí nunca se me pasó estar en una maestría de esta. Yo me estaba preparando, era para una maestría en lo público. Me encanta el tema público, pero un tema público responsable, que al final termina siendo un crítico, porque estos sinvergüenzas hacen sin el pudor y al final terminan ellos terminando con sus beneficios y a ellos no les importa si el proyecto fue viable o no fue viable. Después que ya recibieron lo que les tuvieron a ellos, no les importa eso. Pero hoy en esta maestría sí estamos llamados a que no le dejemos eso en manos de los políticos, a que miremos a nosotros como de una manera podemos asociarnos y miramos a ver, nosotros podemos generar conocimiento. Y yo soy uno de los que digo, ingeniera, imagínense, el activo más importante que tiene una organización, independientemente de una silla, de un carro, de la infraestructura que tenga, es el conocimiento. Y es intangible y ni siquiera lo tienen en cuenta para un balance. Sin conocimiento no hay nada. Y yo no sé por qué nosotros somos tan subvalorados en los conocimientos. Y más que todo en este país. Es lo que me preocupa. Totalmente cierto y pues, o sea, siempre lo he dicho, uno a veces, por lo menos a nivel de doctorado, lo hace más por amor al arte que realmente por un beneficio económico, porque la única, aquí en Colombia, ¿no? El único sector que valora una persona con doctorado es el sector de educación, porque para una empresa está sobrecalificado, yo creo que cuando uno se mete por este lado, de pronto tiene, pues no quiero decir que una vara ética más alta, porque todos la deberíamos tener muy alta, pero como una mentalidad muy diferente, que no quiere entrar en ese tema no digo de políticas públicas, porque una cosa es poder aportar con el conocimiento a la creación de políticas de calidad, pero otra cosa es entrar en cochinarse en ese mundo político tan fuerte, ¿cierto? Es como el objetivo. Contrario a lo que de pronto pasa en otros países donde muchas empresas, digamos que sí valoran ese conocimiento que uno tiene. Entonces, sí, aquí falta mucho entender que el conocimiento es poder y que podemos cambiar muchas cosas a partir del conocimiento, pero pues, bueno, ahí vuelvo y repito, desde la perspectiva y desde el campo de cada uno, la idea pues es aportar a que eso vaya cambiando. De pronto más lento de lo que uno espera, pero pues que haya un cambio. Sí, ingeniera, aquí entre más nosotros llevemos el mensaje y esto que estamos hablando, inclusive, yo se lo digo honestamente, no le echando mentiras. Eso que yo hablo con usted, ya a mí me queda el contacto, me queda todo esto. Y le digo a mis amigos, mira, yo estoy en una maestría, tengo docentes extraordinarios que le enseñan a uno.
pero yo siento que tenemos que ir más allá. Y lo que usted estaba diciendo, ¿y sabe dónde estamos pecando, ingeniera? ¿Dónde? Usted colocó un ejemplo muy claro. El valle tiene problemas por el monocultivo de caña. Vamos a hacer otros cultivos, pero vamos a sembrar piña. Se convierte en el problema la piña nuevamente. Entonces, tenemos que hacer algo diferente. ¿A qué me refiero con esto? Si hoy los modelos de producción se han dado cuenta que han sido un fracaso cuando lo hacemos de manera individual, porque ayudar a una persona es difícil. Vamos a montarle a Pedrito un sistema de riego con un cultivo. Y sí, entonces al gobierno, imagine cuántos Pedritos hay en Colombia para montarle ese sistema de riego. Pero si yo digo que esos Pedritos se reúnan en una asociación y haya, que digamos que hayan 30 Pedritos, a mí me queda más fácil ayudar a 30 Pedritos para que hagan el mismo proyecto con las mismas condiciones y que van a trabajar 30 Pedritos en un solo sitio. Y no necesito tanta extensión de tierra, porque esos 30 Pedritos me pueden ayudar ahí mismo. Entonces, eso es lo que yo he venido hablando cuando me paro en los escenarios y me dan la oportunidad de decirlo. No hagan esto de forma individual. Que las asociaciones, sí, las asociaciones en algún momento tendrán que entender que si no se trabaja de forma conjunta, el país no va tampoco para ninguna parte. Porque no podemos seguir haciendo los mismos Pedrito por aquí, Pedrito por allá, y al final no vamos a tener ningún resultado. Usted lo acabó de decir. Es verdad, totalmente de acuerdo, Jesús. O sea, hay muchas cosas, empezando por mentalidad, que hay que cambiar. Hay que empezar a concientizar de muchas cosas para poder generar un cambio, pero de a poquitos, con el aporte de cada uno desde su área, pues, o por lo menos de los que lo queremos hacer, porque pues aquí entre nos, a mí me han dicho mucho, y pues mi esposo también hace un doctorado y nos han dicho, inclusive personas muy prestantes, porque no se van. Entonces, los valorarían mucho. Manden una carta a una empresa en Europa, en Estados Unidos, los reciben de una. Nosotros decimos, sí, es posible. Pero, ¿qué nos llena a nosotros aportar aquí? Sí. Más que el dinero, más que Sí. de pronto otra calidad de vida, pues gracias a Dios no tenemos una mala calidad de vida, pero pues de pronto otras condiciones. Pero es Pero lo que a uno le llena, ¿no? al final termina, ingeniera, en un video que vi por ahí por internet, que se le acercó un señor, alguien que estaba pescando, y vino y pescó lo necesario. Entonces le dijo, oye, ¿y usted por qué se va? Y yo, no, ya yo terminé, porque yo ahorita voy a estar, ¿y por qué, si le queda tiempo, por qué no pesca más y así vendes más y con el tiempo va a adquirir? Y dije, no, porque ¿qué? Al final yo me voy temprano porque le dedico más tiempo a mis hijos y a mi mujer. Y me echo una siesta. Y entonces él le empieza a decir que por qué no hace más, porque así puede tener una empresa y puede tener, y llega a los 70 años y se jubila a atender a la mujer y atender a sus hijos. O sea, a veces uno, el tema de querer más y querer más para al final terminar haciendo lo mismo que puede hacer uno con lo que tiene. Exactamente. Y ser feliz con lo que tiene. Entonces, aquí el tema no es de plata. Yo, para mi concepto, no. Sí, ya uno tiene unas condiciones. Yo hablo con mi señora es médico, y nos ponemos a hablar. Y digo, pero es que ya yo no tengo necesidad de andar faranduleando por ahí tampoco, que no estoy para eso. Y hay unas condiciones favorables, pero al final, ¿cuál es el afán de irnos nosotros de este país? Si a mí el señor de la tienda me conoce, si aquí en el pueblito no pago pasaje, yo vivo tranquilo, yo viví en la ciudad mucho tiempo y yo a la ciudad no vuelvo. Mira, no vuelvo. Yo acá vivo tranquilo. Porque aquí hay una zona de un señor que se llama San Roque que cultiva plátano, el otro hay un corregimiento que cultiva yuca,
Y aquí todavía conservan esas tradiciones, que el pescado, todo como hay cerca del complejo cenagoso de la Zapatosa, lo pescan ahí mismo, se lo traen a uno a la casa, el plátano pasa por la calle y uno lo compra. O sea, esas son las condiciones que uno tiene, porque al final los gustos se los da uno cuando uno puede. De ir a pasear y conocer, bien. Pero el tema es, ¿qué necesito más yo de allá de irme para Estados Unidos, para Canadá? Porque allá voy a ganar plata. Para volver a hacer lo mismo y decir, me quiero regresar para mi país después de 15, 20 años. Cuando pueda hacer algo diferente en mi país. Sí, Yo entiendo a bueno. la gente que migra, porque hay las personas que migran, hay unas que no están en las mismas condiciones, gracias a Dios, que a veces uno está. Y he entendido eso. Por ejemplo, mis hermanos se fueron para España. Y yo tenía un hermano que no tenía la mínima posibilidad de darle educación a sus hijos, porque era mensajero de Comultrasan y lo que medio ganaba. Y tenía una hermana que trabajaba padrumo y trabajaba en un casino. Y esa muchacha vivía y cogió y tomó la decisión y se fue para España. Hoy mi hermano ya está en España, ya sus hijos están estudiando en una universidad privada en la área andina. Una estudia Derecho, el otro estudia Ingeniería Civil. Pero él lo dice, los hago profesional y me vengo, porque esto no es vida. Yo extraño mi país. Entonces, al final es lo que le dije, o sea, hago, pero termino diciendo, no, me voy otra vez para mi casita porque yo allá soy feliz. Entonces, hay cosas por hacer aquí, ingeniera, y esa es la invitación que yo hago. ¿Qué hacemos nosotros para apartar a estos sinvergüenzas? Yo digo que es nosotros como de forma de buscar unirnos y que ese tema nosotros podamos levantar la voz y nos puedan entender. Así es, todavía hay mucho, mucho por hacer. Sobre todo terminar esta webconferencia, eso es No, una está de las buena. tareas. Bueno, pero ya para finalizar entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer en esta prueba objetiva abierta? Pues que es la prueba final. Primero, analizar la información relacionada con el mercado del alimento funcional y el alimento transgénico. Aquí ustedes, recomendación, van a encontrar estudios que muestran, o más bien de empresas de mercadeo que muestran tendencias, pero que no les muestran valores. Quédense con esas tendencias. ¿Por qué? Porque uno a veces quiere ser más y pide las pruebas gratis porque ellos le mandan a uno que la prueba gratis del estudio, pero no hay quien se los aguante llamando todos los días a ver si usted va a comprar el estudio. Sí, señor, a mí me pasó eso con unas píldoras adelgazantes, ¿no? Me tienen, yo creo que Eso es es, cualquier número. o sea, y uno los busca y uno dice estudio de venta de yogures probióticos y van a encontrar tendencias y dice, si quiere pedir la prueba gratis, pídala aquí. Pero yo una vez cometí ese error y me tuvieron por ahí 6 meses llamándome semanalmente a decirme que si iba a comprar el estudio, mejor dicho, me ofrecieron el cielo y la tierra. Entonces, recomendación que no hagan eso. Bueno, Recomendación, no haga clic. sí, no ponga, no. Esos son empresas de mercadeo y ellos saben cómo hacer mercadeo. Lo tienen clarísimo. Bueno, el segundo punto entonces es realizar el estado del arte, que ya expliqué pues cómo lo hacen tanto el alimento funcional como el alimento transgénico. El tercero es antecedentes del alimento funcional y el alimento transgénico. Repito, por lo menos 5 estudios por cada uno. El Ingeniera, 4, en el caso que yo trabajé el maíz y el yogur Regeneris, ¿tengo que referirme a esos dos? sí, a esos dos, exactamente, a esos dos a los que vienes trabajando en el curso. Bueno, el cuarto es identificar las necesidades y factores críticos del mercado y el alimento funcional. Esto basado en la información que van a recoger en estos 3 puntos. ¿Sí? No tienen que irse a buscar otra información. Es basado en estos 3 puntos.
Y el quinto es revisar la dinámica de publicaciones, que pueden, yo les recomiendo es el Elsevier, Scopus, pero pueden usar PubMed, y revisar la dinámica de las patentes, también para ambos. ¿Listo? Ese es el trabajo. Recuerden que para este no les puedo dar ningún tipo de plazo, porque es la prueba objetiva abierta, esta la tienen que entregar en la fecha que es. Si no, pues tiene que ser por supletorio. Entonces, bueno, esa es como la recomendación. No sé si hay alguna otra duda, pregunta, Jesús. No, ingeniero. Bueno, Todo está perfecto. claro. Entonces le recomiendo, porque a mí sí no me ha ido muy bien con las búsquedas con él. Claro que sí, ya mismo, Entonces, inclusive, le agradezco. sí, se los voy a enviar al correo, pero dame un segundo, yo aprovecho y te lo mando aquí por el chat para que la puedas revisar si quieres de una vez. Aquí la tengo justo. Y ahorita igual se las mando al correo interno del curso. Tener vínculo, copiar y... Sí, a mí me da un mal utilizando los booleanos. Sí, es difícil a veces. Entonces, ahí ya te puse la grabación del CIPAS. ¿Listo? Para que la puedas revisar. Igual yo se las mando ahorita el correo interno del curso con la grabación también de esta conferencia. Bueno, Jesús, sí, creo que eso es todo. Muchas gracias por participar, porque siempre estuviste muy activo en las actividades del curso. Y bueno, ya la última actividad conmigo, por lo menos por este periodo. No, sí, en algún momento cualquier cosa, Inge, pues, que tenga yo algún tema de investigación o algo, pues estaré atento. Claro que sí, aquí En que estoy para miremos a ver. Mira, lo que puedan yo le necesitar. comentaba al ingeniero Marco Mazón, si quiere corte Ujú. ahí y le cuento algo ahí muy, Claro que sí. para que no se extienda tanto la grabación. Sí, dame un segundo, entonces voy a detener. Listo.